Comienza una nueva turboclase. Hoy aprenderemos a restar números enteros incluso cuando hay que pedir prestado. La terminología de la resta. Una resta simple, como pedir prestado, y cómo pedir prestado cuando hay un cero. Un dato importante. La resta es la operación inversa de la suma. Quitamos una cantidad, y el resultado siempre es menor que el número original. Este será nuestro recorrido de hoy. Comencemos con la terminología. Cada número de la resta tiene su nombre. El minuendo es el número mayor. Es la cantidad de la que vamos a quitar. El sustraendo es el número menor. Es la cantidad que se resta. Y la diferencia es el resultado de la resta. Se escribe debajo de la línea. Para resolver, escribimos los números en vertical, con el mayor arriba, alineados a la derecha. Y siempre empezamos por la columna de la derecha. En resumen, minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Esta es la estructura de toda resta. Apliquémosla en un ejemplo sencillo. Primer ejemplo, 37 menos 25. Escribimos los números en vertical, con el mayor arriba, alineados a la derecha. Empezamos por la derecha. 7 menos 5 es 2. Escribimos el 2 debajo del 5. Seguimos con la columna de la izquierda. 3 menos 2 es 1. Lo escribimos a la izquierda del 2. La diferencia es 12. Este es el resultado. Pero, a veces, la columna de arriba no alcanza. Veamos qué hacer. Segundo ejemplo. 546 menos 18. Los escribimos en vertical, alineados a la derecha. Observa que abajo del 4 va el 1, y abajo del 6 va el 8. No podemos restar 8 de 6. Pedimos prestado un 1 a la columna de la izquierda. Tachamos el 4, y escribimos un 3 arriba. Y el 6 se convierte en 16, porque en realidad le prestamos un 10. Ahora sí. 16 menos 8 es 8. Lo escribimos debajo del 8. Seguimos con las decenas. 3 menos 1 es 2. Y bajamos el 5 porque no hay nada debajo para restarle. La diferencia es 528. Este es el resultado. Ahora, el caso más temido. Pedir prestado cuando hay un cero. Último ejemplo. 406 menos 159. Cuando hay un cero arriba, tendremos que pedir prestado dos veces. Los escribimos en vertical, alineados a la derecha. No podemos restar 9 de 6, a la izquierda del 6 hay un 0, y del 0 no se puede pedir prestado. Así que vamos al 4. Le pedimos un 1, el 4 se convierte en 3, y el 0 se convierte en 10. Todavía no podemos restar 9 de 6. Pero ahora sí podemos pedir prestado al 10. Tachamos el 10, y escribimos un 9 arriba. Y el 6 se convierte en 16. Ahora sí. 16 menos 9 es 7. Lo escribimos debajo del 9. Seguimos con las decenas. 9 menos 5 es 4. Y terminamos con las centenas. 3 menos 1 es 2. La diferencia es 247. De esta forma, hemos aprendido la terminología de la resta y su formato vertical, y hemos resuelto restas simples, con préstamo, y con préstamo desde cero. Recuerda, si la columna de arriba no alcanza, pide prestado a la izquierda hasta poder restar. Y ahora, el reto final. Resta 268 de 703. Tienes 4 opciones: 545, 435, 445 o 565. Selecciona la respuesta correcta y escríbela en los comentarios. Suscríbete para aprender matemática de manera fácil y rápida. Resolvamos el reto. Escribimos el minuendo arriba y el sustraendo abajo, alineados a la derecha. A 3 no le puedo quitar 8, y a la izquierda hay un 0. Del 0 no se puede prestar, así que pido a las centenas. El 7 queda en 6, y el 0 se convierte en 10. Ahora, ese 10 presta a las unidades. Queda en 9, y arriba tengo 13. 13 menos 8 es 5. Decenas. 9 menos 6 es 3. Centenas. 6 menos 2 es 4. La diferencia es 435. Por lo tanto,
La respuesta correcta es la opción B, 435. Con esto ya sabes nombrar el minuendo, el sustraendo y la diferencia, restar en vertical y pedir prestado incluso cuando arriba hay un cero. Toma captura de pantalla para guardar las explicaciones de este video. Y así. Hemos terminado. Recuerda. Con TurboClases aprendes más, en menos tiempo y sin complicaciones. Pisa el acelerador. En la descripción hay más clases para ti. Hasta la próxima.